dicen que los días se van volando y es verdad, parece que fue el otro día cuando teníamos a Lupe Pérez, nuestra amiga y compañera, dentro de este espacio que hemos titulado Pinceladas Literarias. Ella es escritora, vive aquí en la villa de la Orotava, pero una mujer del norte, ¿no? Y de Tenerife, porque está en un sitio y está en otro, ¿eh? Y la verdad que eso es muy, muy importante, ¿no? No sé cómo lo hace porque el día tiene 24 horas, pero siempre está en todos sitios. Y es de agradecer que también tenga el huequito para que venga aquí hasta la radio. Es la autora del libro Historias en Guerra, aunque luego ella tiene muchas otras más publicaciones, del que en este tiempo de radio hemos recuperado algunas, cuando ella era más joven, incluso en esas publicaciones que nos ha recordado con otros escritores, incluso de, como dice, de para allá afuera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, incluso pues con gente de Hispanoamérica y de otros países que han coincidido en algunas de esas publicaciones conjuntas, ¿no? Lupe, tú no me das mucho caso porque el programa va a ir como un tirón, así estamos aquí acelerados. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Me ha hecho gracia porque me has dicho que estoy en todas partes. No, me gustaría estar en más sitios, pero es verdad que el día no me da para más. Pero sí, intento estar en muchos sitios, todo lo que se puede, y hombre, por supuesto, aquí también. Yo es que, claro, como uno, mira, empieza aquí dentro, que si un invitado, que si un tema de una cosa, saltas otro tema de otro, empiezas a mirar el reloj, que si esto es para que todo cuadre, corriendo, y es verdad, y lo de decir en todas partes porque el Facebook nos lo dice, ¿eh? Te he visto en imágenes, en presentaciones, pues por el sur, por el área metropolitana, por aquí, por el norte, digo, pues está en todas partes. Y luego viene la radio. Bueno, se intenta estar en todo lo posible porque, bueno, al final también es de agradecer cuando te dan la oportunidad de, bueno, presentar tu libro y un poco también tener ese espacio para hablar con autores y demás. Y que viene bien ahora porque hace unos años hacia detrás no habían tantos lugares para presentar e incluso están saliendo muchos escritores jóvenes con mucho talento, que me imagino que tú habrás coincidido muchos de ellos y que incluso ni se conocen, pero hacen amistad también ahí. Y es de agradecer que den la oportunidad de que antes hacía a lo mejor en un sitio y la otra parte de la isla a lo mejor ya no te veía o no cuadraba contigo. Hoy hay muchas más cosas para que podamos, más eventos, ¿no? Y más ferias para que podamos conocerles mucho mejor. Sí, claro, hay muchísimos autores de todas las edades, compañeros que, bueno, llevan muchísimos años, que tienen una larga trayectoria, y luego también, bueno, pues otros autores que van saliendo o que vamos saliendo, incluso quizás hay autores que llevamos muchos años escribiendo, porque yo, por ejemplo, realmente llevo muchísimos años escribiendo, lo que pasa es que a nivel público, pues no se sabía, ¿no? Pero bueno, que también hay mucha gente así, y también hay gente pues que quizás ahora es cuando la ha descubierto y ha salido, ¿no? Hay un poco de todo y es de agradecer, y es verdad que al final, entre tanta firma y tanta feria, compartes espacio, tiempo, con autores, con libreros también, ¿no? El trabajo de las librerías, tú imagínate, montar y desmontar, cuando yo los veo montando, desmontando la caseta, colocando libros, quitando libros, poniendo libros. Llevando cajas para acá, llevando cajas para allá. Exacto, aparcando furgón con las cosas para sacar. O sea, se pegan también ahí un trabajo súper importante. Desde aquí le felicitamos, ¿eh? Sí, un saludo y una felicitación a todos los libreros que también promueven nuestra cultura, ¿no? Al final ellos también son ese vehículo para que la cultura y los mensajes literarios lleguen, ¿no? Entonces, y cuando vemos que se abren nuevas librerías, bueno, esto es una puerta más abierta hacia la cultura. Yo siempre digo que, bueno, al final en estos meses, porque claro que no llevo ni un año, o sea, llevo unos meses, pues he conocido autores de verdad, muy buenos como autores, porque de algunos no me he podido leer los libros de todos, evidentemente, pero de algunos sí, muy buenos autores, pero sobre todo también muy buenas personas, que al final es lo importante también, personas cercanas, llanas, con las que puedas hablar en cualquier momento. Y luego también he conocido a muchas librerías, a muchos libreros, pues que están ahí también siempre preocupados, y que yo siempre me siento muy acogida en todas las librerías cuando voy. Entonces también doy las gracias por eso. La verdad que se hacen nuevas amistades, incluso intercambian ustedes pues cuánto tiempo tuvieron para hacer los libros, qué librerías se los han publicado, o sea, qué editoriales se lo han publicado, en qué librería se encuentran. Muchas veces coincide, ay, pues tú también tienes el libro allí, es verdad, yo también lo tengo. Y al final una cosa te va llevando a la otra y es como una gran familia, ¿no?
Sí, sí, mira, de hecho el otro día... Amor, tendrás anécdotas y todo. Sí, el otro día me pasó... No te digo que las cuentes por si acaso, ¿no? No, pero sí, mira, el otro día me pasó Hay cosas curiosas, ¿no? El otro día me pasó que en una librería yo iba a firmar, sí, y Ana Belén Hormiga, que es súper conocida, ¿no? Bueno, no solo a nivel canario, sino también a nivel nacional, que de hecho quedó este año finalista del premio Asagal, creo que se llama Asagal, si no Ana Belén que me disculpe, pero creo que sí que es así. Quedó finalista de un premio que es muy importante y bueno, pues alguien como ella, ¿no? Que tiene tanta trayectoria en el mundo literario, pues resulta que voy a la firma y yo firmaba un viernes y ella el sábado. Entonces en la librería tenían puesto como las firmas de la semana. Entonces tenían puesto un expositor, sí. Tenían puesto una foto de mi libro y una foto del libro de ella. Claro, y yo, como digo yo que acabo de llegar, ¿sabes? Entonces me vi al lado de ella y me dio como un orgullo, o sea, un orgullo me refiero que dije, esto es un lujo, ¿no? Estar al lado de esta autora, ¿no? Que bueno, que está más que reconocida y que ha trabajado muchísimo, ¿no? Y sigue trabajando. Y bueno, ya con ella he tenido un poco de contacto y desde aquí también aprovecho para saludarla y le mandé una foto, le dije, mira, y se ven los dos libros ahí como pegaditos. Me hizo como gracia, ¿no? Porque al final es como dos polos, ¿no? La persona súper experta que ha publicado muchísimo, que sabe muchísimo, que además es docente y luego, bueno, yo que he hecho mis pinitos y ahora es cuando estoy empezando un poco a tener un poco más de visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que me hizo mucha gracia eso. Bueno, pues la verdad que es un lujo, un honor, ¿no? Haber estado allí compartiendo, ¿no? Sí. Y además, ya cuando llevas tú un par de años, ya vendrá alguien detrás de ti y se fijará también. Pero bueno, lo importante es que todos tenemos hueco, ¿no? Y hay que felicitar, por ejemplo, como tú bien decías, a esta gran autora. Y lo mismo le habrá pasado a ellos cuando empezó también, ¿no? Yo creo que al final es demostrar lo que tenemos dentro. Unos lo hacen a lo mejor un poquito con más tiempo y otros lo harán un poquito después, pero tú ni para mirar para detrás, tú tira para adelante, que al final tú has escrito toda la vida, porque has escrito toda la vida, pero ahora es cuando estás teniendo cara al público, pues esa oportunidad que te han abierto, ¿no? Esa puerta, y hay que seguir por la carretera porque te encontrarás mucha más gente, ¿eh? Sí, claro que sí. Al final, bueno, pues se trata de eso, de que cada uno tiene su lugar. Y yo entre creo que todos sumamos. Sí, porque además hay muchos géneros. Sí. Está la ficción, la novela histórica, literatura infantil, intriga, misterio, yo qué sé, es que hay tanto. Canarios también. Grande, ¿eh? También hay autores específicos sobre temas canarios, que también, oye, pues es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, yo creo que hay lugar para todo, ¿no? Y bueno, pues bien, eso al final enriquece la cultura y es un beneficio para todos. Claro, y conocer gente de este nivel, pues mira, para uno es un orgullo, ¿no? Y la felicitamos también a ella. Pues hoy, dentro de Pinceladas Literarias, tenemos dos partes, ¿no? Algunas de estas publicaciones tuyas que has aprovechado en programas anteriores. Yo es que tampoco hablé hoy contigo, o sea, tú viniste directo, pues tú ves cómo está el ritmo del programa el día de hoy. Aquí estamos, improvisamos. Pero que no pude hablar contigo, pero algo traerás porque creo que tienes algo por ahí. Sí. Y luego descubriremos también, no sé si será él o será ella, pero a otro personaje, a otros escritores, internacionalmente hablando, por decirlo de alguna manera, porque en esta sección, pues Lupe nos trae siempre gente que a lo mejor, como yo siempre digo, puede que nos toque de cerca y lo conozcamos y puede que no sabemos nada, pero contigo vamos, en esas pinceladas que nos vas diciendo, vamos conociendo más autores. Sí, bueno, al final... Es que el campo es tan amplio. Claro, al final yo creo que también los oyentes pues lo están viendo, ¿no? Que no estamos siguiendo ningún orden, sino bueno, un día uno, un día otro. Sí. A veces a lo mejor voy escuchando la radio en el coche y de repente hablan de un autor y digo, ay, venga, pues igual para las próximas pinceladas vamos a hablar de este autor. O a lo mejor estoy leyendo algo del club de lectura en el que también estoy y digo, y me viene, ¿no? Ay, pues este autor, ¿no? Tenemos pinceladas para rato, o sea que qué bien. Y bueno, pues nada, de lo que me decías, ¿no? De lo que traemos para hoy. ¿Te quieres que empezamos? Sí, hoy has tenido una publicación anterior, ¿no? Sí, bueno, hoy se me ocurrió para también darle, digamos, más visibilidad al tema de la autora, en este caso de la que vamos a hablar luego. Yo he traído un pequeño texto. Saben que, bueno, ya hemos hablado alguna vez del certamen Verano de Cuento del Sausal, ¿no? Tienen un certamen de relato corto
en el que yo he participado muchas veces, y luego hace ya unos años crearon un juego, y además lo ponen en la web, el juego, y el juego se llama El Rollo que Mola. Vale. Y el rollo que mola es que mandan, hay diversas personas que les gusta mucho la fotografía, que mandan una foto. Mandan, depende, creo que el año pasado fueron 6 fotos y el anterior también más o menos, mandan 6 fotos y lo ponen en redes. Entonces cada autor elige una foto y tiene que escribir algo que no pase más de X palabras. ¿Y la foto qué es? ¿Qué contiene? Hay diferentes tipos de fotos, ahora te cuento cuál me tocó. Vale. Entonces, yo qué sé, hay fotos de, la arena en el mar, Vale. otra de un arco iris. En todos los certámenes que ha habido, en todos los concursos que ha habido, han habido muchas fotos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llevo 2 años que siempre intento estar ahí pendiente, porque claro, eso es el primero que la coge, tiene que escribir, se la adjudica. Y tienes, no sé, unos días para mandar tu relato. Entonces luego eso lo publican en la web, no está en papel, sino lo publican en la web de Verano de Cuento. Entonces, por si les interesa, en la web de Verano de Cuento tienen esa parte que pone juego, El Rollo que Mola, y ahí pues tienen las fotos y al lado el relato del autor. Entonces, bueno, yo en 2023 elegí una foto que era, ¿sabes? En los muelles, que eso sí lo tuve que buscar en el diccionario, porque en los muelles el punto este de anclaje vale, sí. del barco, o sea, cuando viene el barco y tiras la cuerda, hay un punto ahí de anclaje, de amarre, ¿no? Sí, sí. De amarre que estuve mirando, que se llama volardo, que yo no lo sabía. Volardo o vita también se llama, vita, que es ese soporte, digamos, de metal, ¿no? Que está anclado al muelle y al que lanzas la cuerda para que el barco pues se quede anclado al muelle, ¿no? Entonces, la foto era esa vita o ese volardo y la cuerda. Y esa claro, es la foto. Esa es la foto y ahora tú tienes que poner imaginación, que ¿no? escribir sobre esa foto, que es ese, ¿no? Pues eso, ese volardo y esa cuerda agarrada, ¿no? Ahí al volardo. Y entonces de ahí se me ocurrió punto de anclaje. Que es lo que hoy nos trae. Y eso, y bueno, y al final pues eso salió publicado con su foto allí y tal, y bueno, pues punto de anclaje. Esto es del año 2023, ¿vale? De hace 2 añitos. Pues nada, te escuchamos entonces. Punto de anclaje. Desde que tenía memoria, se veía a sí mismo como un simple objeto clavado en un muelle. Muchos llegaban y lo agarraban con fuerza. Era el lugar seguro para aferrarse a tierra ante una tormenta, el descanso tras un largo viaje. Después continuaban su camino y lo olvidaban. Era triste, pero con los años descubrió que no era un sentimiento exclusivo de los de su especie. Los humanos también eran muchas veces usados como el punto de anclaje en la vida a la deriva de alguien y luego eran abandonados. Escuchó a una joven que se sentó a su lado y le contaba a su mejor amiga que había sido el agarre de un amor no correspondido. Lo mismo le ocurrió a un hombre que había dado todo por un amigo al que jamás volvió a ver. Todos se quejaban de su soledad, mientras otros continuaban sus aventuras. Así se sentía él hasta que llegó ella. Ella con su piel rugosa, áspera y canela, pero con esa voz dulce que solo él podía escuchar cuando estaban apretaditos. Le contaba sus aventuras en alta mar o en la orilla de una playa, siempre pegada al barco, pero al menos ella conocía mundo. Cuando se despidió, ella le prometió volver. Él pensó que era como los demás, una auténtica oportunista. Pero ella regresó y se sujetó a él con el nudo más fuerte que jamás había sentido, y pensó que quizás incluso él podía aspirar al amor verdadero. Así los veo siempre, 2 enamorados entrelazados mirando al mar, inseparables. Qué bonito, ¿eh? O sea, te buscaste, bueno, eso yo no sé cuánto habrás tardado, ¿no? Pero buscaste de aquí y de allá, enlazaste una cosa con otra, la imaginación, con una foto. ¿Hiciste todo esto? Claro, yo dije, bueno, entrelazados, ¿no? La cuerda Sí. y la vita esta, ¿no? El volardo entrelazados, ¿no? El pobre no se va a mover de ahí jamás, o sea, él Claro. está allí y ella un poco le cuenta sus historias porque ella, claro, en el barco pues ha ido, ¿no? Y algo, Sí. algo ha visto, ¿no? Y bueno, y lo que te he dicho siempre, que a veces me gusta darle vida a objetos inanimados, ¿no? Una cuerda y un anclaje, ¿no? Y un punto de anclaje al final. Bueno, pensar que quizás tienen sentimientos, ¿no? Y quizás porque no se pueden enamorar, ¿no? Y pueden estar juntos. Entonces, bueno, pues ese es el texto punto de anclaje.
Sí. Yo no sé si lo que te voy a decir te sonará bien o te sonará mal, pero esto es como el micrófono, ¿no?, que tenemos aquí, nos sirve para transmitir. Yo no sé, ni tú tampoco sabes, quién nos puede estar escuchando. Tenemos una cámara aquí, quién nos podrá estar viendo. Claro. Y son objetos que están aquí, que son vivos también y que a lo mejor te da una idea del tratamiento que tenemos que tener o la imaginación. Por lo menos esto que está aquí, dices tú, pero esto que se inventó y que sirve para que nuestras voces o nuestra imagen, que nos pueda estar viendo gente que ni conocemos, y diferentes lugares y tan lejos de aquí. O sea, algo que pueda servir, ¿no? No sé, parecido más o menos lo que tú acabas de comentar, ¿no? Al final el micrófono pues también tiene vida, ¿no? Sí. La radio en general, Sí. ¿no? Esas ondas al final están transmitiendo vida, ¿no? Nuestras palabras, el oído de la persona que está al otro lado, ¿no? Como que está nosotros lo escuchando. contamos, ¿no? Sí, que está escuchando. El otro día me encontré una persona que me dijo que nos había escuchado, que ¿sí? había escuchado uno de nuestros últimos programas, sí. Pues mira. Y que me dijo que le había gustado y tal. Y digo, mira, yo es que al final, que siempre voy corriendo, que te lo digo siempre, y alguien me paró en una firma, que me dijo que había escuchado el programa, y te digo, mira, pues qué bien, ¿no? Le mandamos un saludo, sí, y que siga escuchando, ¿eh? Al final, pues es vida que se transmite, ¿no? Y compañía, creo yo, también, ¿no? De unos y otros, o sea que bien. Y pues bueno, ese era el texto. Y hoy te traigo a una escritora inglesa. Bueno, entonces hablamos en español, pero es inglesa, Hablamos, ¿no? en español, sí, pero es inglesa. Y además, bueno, se llama Virginia Woolf, que quizás la gente, sobre todo que le gusta mucho el tema de la literatura eso británica y tal, les puede sonar mucho. A ver, ¿Sabes una cosa? Lupe, aunque cambie un poquito, un paréntesis, sí. nada más. Ella me dice, José Manuel, que después me despisto. Pero no, es una cosa nada más. A lo que tú hoy nos traes, ¿no? De esta mujer inglesa, británica, ¿no? En el Parque Taoro, en el municipio de Puerto de la Cruz, hay una biblioteca inglesa. Y ¿te acuerdas la relación que tenía el Puerto de la Cruz de siempre, cuando venían aquellos turistas que venían a descansar por aquí? Muchos también venían por temas de salud, ¿no? Para curarse y demás. Pues ahí siempre quedó esa biblioteca y es muy famosa, ¿eh? Es una biblioteca británica que está en el Parque Taoro del municipio de Puerto de la Cruz. ¿Te acuerdas que por ahí está también la iglesia? ¿Te acuerdas? La iglesia, que de hecho tiene misa en diferentes idiomas, ¿no? Pues también va relacionado con Telmo. eso. O sea, que es una biblioteca que está allí, que es británica, ¿eh? Y tienen una serie de horarios durante los días de la semana que también puedes ir allí a consultar cualquier libro. Y es, vamos, de hace muchísimos años, ¿eh? Pues sí. Hoy te vas con algo aprendido. Yo aprendo contigo, pero hoy sabes que, y amigos oyentes también, si lo desconocían, que hay un punto, una biblioteca inglesa. Pues mira, aquí aprendemos todos al final, o sea que genial. Pues sí, la verdad que mira, Virginia Woolf, a ver, yo empecé a estudiar el grado de estudio, o sea, ya una vez terminada mi carrera, mis estudios y tal, a mí me gusta mucho, lo que antes se llamaba filología inglesa, que ahora se llama grado de estudios ingleses desde hace unos años ya. Entonces yo empecé a estudiarlo, de hecho... Aquí siempre cambiamos los nombres. Exacto, todo va cambiando. Entonces voy por la mitad de ese grado, de esa carrera. Lo que pasa es que, bueno, ahora evidentemente creo que se entiende que este año no me matriculé, pero bueno, que a lo mejor cojo una asignatura o dos al año y bueno, porque me gusta mucho también la literatura inglesa y los autores, ¿no? Me llama mucho la atención. Entonces, bueno, Virginia Woolf es una de esas autoras. Es una escritora del siglo XIX, ¿no? Y es una escritora referente en el modernismo vanguardista y en el movimiento feminista también. Siglo XIX, siglo XX, ¿no? Por su nacimiento fue en el siglo XIX, pero bueno, ya digamos su obra tira más hacia principios del XX. Nació en Londres el 25 de enero de 1882 y le tocó vivir en un mundo de hombres, ¿no? En su obra... Era muy complicado. Totalmente, ¿no? La verdad que siempre nos vamos encontrando, casi todas las mujeres de las que hemos hablado, mujeres que estaban en un mundo de hombres, ¿no? Ya más adelante pues hablaremos también de alguna, bueno, ya hemos nombrado alguna, ya nombraremos alguna que está más en un mundo quizás
más igualitario, aunque bueno, siempre hay algunas connotaciones ahí. Y me acuerdo, Lupe, también que por ese miedo, ¿no? Que no estaba en un mundo donde había muchos más hombres y como la mujer como que no estaba, no voy a decir bien vista, pero que chocaba, ¿no? Entonces se ponían un seudónimo para que no supieran si era hombre o mujer, ¿no? Mira, sí, pues eso ya lo habíamos hablado, exacto, pues se ponían seudónimos. Y bueno, en el caso de ella, llegó al punto de preguntarse qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas. Entonces ella decía que lo que hacía falta era independencia económica y personal, o sea, una habitación propia. Y de hecho, uno de sus ensayos más llamativos, tiene muchos, ¿no? Pero una habitación propia es un poco un llamamiento también a eso, a que la mujer necesita su propio espacio para escribir y para poder también pues, ser reconocida, ¿no? Y que su obra y sus palabras sean escuchadas, ¿no? Bueno, la infancia de Virginia estuvo rodeada de intelectualidad. En su casa se respiraba arte, política y un ambiente tan liberal como complejo, ¿no? Tenía un poco de todo. A pesar de esto, fueron sus hermanos varones los únicos que pudieron estudiar en la universidad, ya que se consideraba que las mujeres de la familia debían quedarse en casa para cuidar de su padre y por lo tanto ser educadas por un tutor. Los recuerdos de infancia de Virginia se enmarcan en sus visitas veraniegas a la zona de Cornualles, donde su familia se trasladaba en verano. La casa tenía unas fantásticas vistas a la playa y a un faro, algo que posteriormente, en 1927, la autora reflejaría en su obra Al faro. La portada fue ilustrada por su hermana Vanessa, que fue una de las introductoras del impresionismo en Inglaterra. Por eso digo que al final ella estaba rodeada de arte pues, por todas partes, ¿no? Escritura, pintura y demás. A los 13 años, Virginia sufrió un duro golpe del cual no se recuperó jamás, que fue que su madre murió en el año 1895, ella tenía 12 años, murió repentinamente a causa de una fiebre reumática. Este hecho provocó en Virginia su primera crisis depresiva. Siempre estuvo marcada su vida por muchas crisis depresivas, ansiedad y demás. A esto se unió 2 años más tarde la muerte de una de sus hermanas, de su hermana Estela. Además de esto, en su obra autobiográfica pues también deja un poco caer que tuvo que soportar abusos sexuales por parte de 2 de sus hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de su madre. Y a raíz de eso nunca siempre sintió desconfianza hacia los hombres y desarrolló una visión romántica más bien hacia las mujeres, ¿no? En 1905 su padre muere de cáncer y antes de que ella cumpliera 23 años ya se había intentado suicidar. A pesar de no haberlo conseguido, sufrió una fuerte crisis nerviosa por la que tuvo que ser ingresada durante un buen tiempo. Ella perteneció a un segmento, a un sector que se llamaba el Círculo de Bloomsbury. Tras la muerte de su padre, Virginia y sus 3 hermanos, y 3 de sus hermanos, Vanessa, Adrián y Toby, se trasladaron a Bloomsbury, en la zona oeste de Londres. Era un centro de reunión para un grupo elitista de intelectuales británicos, ¿no? Por su casa pasaban grandes figuras como economistas, por ejemplo, como Keynes, o filósofos como Bertrand Russell y varios también filósofos y importantes personalidades de la época, ¿no? O incluso también, líderes de movimiento sufragista también. Y se creó lo que se llamaba el Círculo de Bloomsbury, porque era en esa ciudad, ¿no?, donde se reunían. Las reuniones que se llevaban a cabo en esa casa abrieron un nuevo mundo para Virginia, que de pronto se vio rodeada de ideas sobre la igualdad, el feminismo, la aceptación de la homosexualidad, la bisexualidad, el amor por el arte, el pacifismo, el ecologismo, ¿no? Un montón de datos o de historias o de términos. Sí, puntos de encuentro. Exacto, sí. Que quizás en nuestra época, pues bueno, se habla de eso con total normalidad, pero en esa época no. Exacto, estamos hablando de chocaba. muchísimos años, ¿no? Que bueno, al final siempre han existido personas que han ido delante, ¿no? Que siempre han ido delante, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, pero bueno, ella tuvo esa fortuna a pesar de todas sus dificultades, de enfermedades mentales, ¿no? Pero bueno, tuvo esa suerte también de estar ahí, de aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día, con los conocimientos que hay hoy en día, se considera que ella padecía un trastorno bipolar con fases depresivas severas.
a pesar de que era bastante inestable mentalmente, se llegó a casar con el teórico, político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico Leonard Woolf. De ahí cogió el apellido, ¿no? Leonard Woolf. Los trastornos más graves que sufrió fueron entre los años 1913 y 1915. Llegó incluso a envenenarse para intentar quitarse la vida, ¿no? Tú imagínate que lo que le pasaba por la mente en esa época, ¿no? Una enfermedad al final, Sí, ¿no? Entonces, y que quizás, bueno, hoy en día le damos más visibilidad a las enfermedades mentales, porque al final son enfermedades como cuando te rompes un brazo o un pie, es una enfermedad, ¿no? Pues bueno, pues quizás en aquella época no estaba tan visto o tan visibilizado, ¿no? O tan normalizado, que todavía quedan sus estigmas hoy en día. Pues Sí. imagínate en aquella época más, ¿no? En 1925, a pesar de todo eso que ella sufría, logró un éxito muy grande con la publicación de su novela La señora Dalloway. La obra nos cuenta un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia, que está casada con un diputado conservador y es madre de un adolescente. Y la historia comienza y termina el mismo día, o sea, habla de toda una jornada, ¿no? Esa es una de las curiosidades de esta obra, ¿no? También se cuenta que, bueno, conoció a una escritora con la que mantuvo una relación amorosa, ¿no? Aunque luego al final ni esa escritora ni ella llegaron nunca a separarse de sus maridos, ¿no? Pero bueno, que al final tuvo también ahí alguna relación pues extramatrimonial, ¿no? Curioso también de Virginia es que fue objetivo de los nazis. Hubo una operación que se llamaba León Marino, por la cual el ejército nazi iba a invadir Gran Bretaña. Y entonces en esa operación Hitler redactó una lista negra en la que se encontraban los nombres de autores tan carismáticos como Aldous Huxley y la propia Virginia Woolf. Virginia ignoraba que existiera tal lista, pero en el caso de que Alemania acabara invadiendo Gran Bretaña, el matrimonio sabía que tarde o temprano los nazis irían a por ellos, ya que ella era una renombrada intelectual y su marido Leonard era judío. Entonces, bueno, ellos lo sabían. Y tenían preparado que, llegado el caso, la pareja tenía planeado suicidarse en su garaje, aspirando los gases del tubo de escape del vehículo. Ya lo tenían planeado. Imagínate. Sí, lo tenía. Incluso su marido, Leonard, guardaba un frasco con una dosis letal de morfina, por si acaso les hiciera falta llegado el momento, ¿no? No iban a sufrir todo lo que se sabía que venía con el régimen nazi, ¿no? Aunque las circunstancias personales de la escritora afectaron a su forma de encarar la existencia, algunos de los personajes de ficción de Virginia dejan pistas acerca del estado psicológico de su autora, como por ejemplo la ansiedad y el delirio, que muchas veces en los personajes se ve ese tipo de situaciones o ese tipo de enfermedades, ¿no? O de trastornos. Fruto de sus crisis, las ideas y las palabras fluían como un río agitado, ¿no? Muchas veces en su redacción. De hecho, llegó a afirmar que había oído cantar pájaros en griego, ¿no? Algunas veces, y ese tipo de escenas luego las llevó a algunas obras de ella, ¿no? Ese tipo de personajes a los que le pasaban pues esas cosas que realmente ella en sus delirios sufría, ¿no? Y los llevaba luego a sus personajes. Virginia se veía, pues muchas veces se sentía vencida por su fantasma. Y bueno, eso muchas veces los personajes tienen la idea del suicidio, el miedo a la gente. A ella también le aterraba mucho la soledad, era muy autocrítica y bueno, algunos médicos le recomendaron incluso que dejara de escribir, porque muchas veces sus crisis venían mucho más fuertes después del esfuerzo que le suponía escribir, claro, pensar. Porque te tenías que meter dentro de ese papel, ¿no? Y a lo mejor te afectaba a ti mismo, ¿no? Entonces, claro, era tal el esfuerzo que tenía que hacer para desarrollar esas obras que al final eran brillantes, sí. ¿no? Pero para llegar era tanto que al final, pues eso le llevaba luego a grandes crisis, a caer, como digo yo, en un agujero negro total, ¿no? Ella, sin embargo, siguió escribiendo hasta el final. Tuvo algunos momentos de inactividad, algunos periodos de inactividad por esas crisis fuertes, pero luego siempre volvía, ¿no? Volvía a escribir. Bueno, hasta que al final, el 28 de marzo de 1941, incapaz de hacer frente a la desesperación y a todos esos fantasmas que la envolvían, pues bueno, se puso un abrigo y llenó los bolsillos de piedras y se adentró en un río. Y entonces se dejó llevar por las aguas y bueno, y así murió. Un final dramático, ¿eh? Así murió. Entonces ella, antes de morir, ya lo tenía un poco planeado, dejó 2 cartas. Una para su hermana Vanessa y otra para su marido.
explicándolo. Sí, porque también dice aquí que eran las 2 personas más importantes de su vida. Y entonces así, pues bueno, también es un poco premonición. Tiene una obra que se llama Fin de viaje, en la que ya un poco se ven pinceladas o se ven ciertos apuntes sobre lo que luego pues ocurrió, ¿no? En la carta de despedida de su marido, no solo se percibe el padecimiento, la tristeza y su dolor, sino también la gratitud, bueno, y el gran amor que profesaba hacia él, ¿no? Porque al final, pues él pues le ayudó mucho, ¿no? En todas sí, fue esas dificultades. Un puntal, por decirlo. Fue un puntal, sí, un de alguna puntal para manera, ella, sí. Y su cuerpo fue encontrado 3 semanas después. Su marido lo hizo incinerar y lo esparció en el jardín de la casa, ¿no? Ella, dentro de toda su situación, creía que era necesario que cada vez hubiera más mujeres que escribieran, e incluso llega a ser una apología de las diferencias entre sexos. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque 2 sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos pues con uno solo, ¿no? Con un solo sexo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Un poco eso también haciendo apología a que, bueno, hay que intentar eso, pues las diferencias, verlas también como un punto positivo, ¿no? Claro. Y un poco siempre defendiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia muy, muy, muy resumida, porque la verdad que Virginia Woolf es una escritora que tiene muchísimo, los expertos que, si hay algún experto de ella escuchando me dirá todo lo que te has comido, porque tiene muchísimo que, pero bueno, es un poco una pincelada, ¿no? Una breve pincelada. Y bueno, traigo un fragmento de esa obra, de Una habitación propia, ¿no? Donde ella reclamaba que la mujer tiene que tener su espacio, ¿no? Para escribir y bueno, en general, ¿no? Para la vida, ¿no? Pero sobre todo para escribir. Sí, Bueno, porque muchos de nosotros buscamos, como tú bien dices, ese espacio, ¿no? Que cada uno tiene, ¿no? exacto, pues ella pedía una habitación propia para las mujeres. Y bueno, dice así: en realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre o más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. De todo esto emerge un ser muy extraño, mixto. En el terreno de la imaginación tiene la mayor importancia. En la práctica es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta del libro. En la historia casi no aparece. En la literatura domina la vida de reyes y conquistadores. De hecho, era la esclava de cualquier joven cuyos padres ponían a la fuerza un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, de los pensamientos más profundos, salen en la literatura de sus labios. En la vida real, sabía apenas leer, apenas escribir y era propiedad de su marido. Pues la verdad que es muy interesante y me quedo pues con ese final que tuvo, ¿no? Dramático, Sí. pero incluso ya lo había adelantado en alguna de esas obras Sí. y nunca uno pensaba que al final se iba a convertir realidad por parte de ella, como que quiso poner ella su punto y final a su vida, ¿no? Sí, pero bueno, sobre todo, yo creo que también hay que quedarse con que a pesar de todo eso y a pesar de las recomendaciones que muchas veces le hacían de que dejara de escribir, pues creo que al final, bueno, Fue cuando valiente. tienes el arte dentro de ti y lo quieres expresar, pues bueno, todo lo que hubiera podido llegar a ser si no hubiera tenido pues esas dificultades, y aún así lo grande que fue, y quizás a lo mejor si no hubiera tenido esas dificultades no hubiera llegado a tener esos personajes tan trágicos y Sí, a la no, vez no. tan sensibles, ¿no? No lo sabremos nunca, pero lo que está claro es que fue una figura única y sigue siendo una figura única dentro de la literatura. Un referente. Exacto, totalmente. Pues con Lupe Pérez tenemos ya que despedirnos, el programa tiene que continuar, pero va a ser un punto y seguido, porque ya te tendremos en otro próximo espacio aquí en esta casa, en Radio Realejo. Es verdad que, como solemos decir, ella, pues la autora o sea, hablamos de Lupe, ¿no? La autora del libro Historias en Guerra, pues tiene otras publicaciones y nos va alternando, pues en esta sección con personajes
unos más cercanos a nosotros y otros pues de otros países, pero que siempre están ahí. Así que la sección, por lo que me dicen, gusta. Así que desde aquí felicidades, ¿eh? No, gracias a ustedes también por darme la oportunidad de compartir. Pues pórtate bien y vienes otro día. Venga, vendremos, claro que sí. Muchas gracias, amiga, y felicidades. Gracias. Cerramos así el apartado Pinceladas en literaria, ¿no? Además con ella nos une una buena amistad y podemos poner este final un poquito gracioso, ¿no? Al final. Y la verdad que uno va mirando el tiempo y tenemos más invitados, pero sí es verdad que en un magazine cabe de todo y de eso se trata, que ustedes siempre estén bien entretenidos con nosotros e informados con lo que hacemos en esta casa, no solo conmigo, sino con el resto de nuestros compañeros que a diario están con nosotros en nuestra programación. Así que gracias por elegirnos un día más a esta casa de Radio Realejo y a este programa de Magazine Norte. Lupe, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes.